mundiales. 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. En un ratito nada más, cuando ya en todo el país son las 9:15 minutos, vamos a estar conectando con un escritor, periodista, alguien muy bien formado a nivel cultural, musical, para hablar de algo y de alguien que justamente se cumplió un nuevo aniversario esta semana, antes de ayer más precisamente, un 4 de julio. No solamente se conmemora la independencia de los Estados Unidos, sino que también hay alguien que partió un 4 de julio y que, marcó mucho los cambios en un género musical de la Argentina y que además también, además de ser un genio en lo suyo, lo encontró la muerte en su casa a los 71 años de edad, víctima de una hemorragia cerebral. Me estoy refiriendo a Astor Pantaleón Piazzolla, un ícono de Mar del Plata, porque más allá de que Piazzolla tenía mucho mundo, mucho roce internacional, a nivel cultural y musical, siempre estaba presente su ciudad, ¿no? Un 4 de julio de 1992 falleció. Se cumplen este año, 22 años de la muerte de Astor Piazzolla, que sin duda Piazzolla es un símbolo de Mar del Plata, además en el año en el cual nuestra ciudad cumple 150 años, ¿no? Recordarlo también en ese marco es importante, porque tiene que ver con la identidad de nuestra ciudad y con su historia. Sí, y por supuesto también con un generador, una usina generadora que desbordó el tango clásico, ¿no? Donde tuvo una polémica muy grande con los tangueros tradicionales. Pero bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de Astor. Creo que eso corresponde al Teatro Nacional Colón en nuestro país, cuando volvía la democracia, ¿no? Con la orquesta sinfónica. La verdad que decía, ¿no? Una usina generadora que desbordó el tango clásico, donde él tenía mucho para decirnos y ahí introdujo el bisturí en nuestro querido tango tradicional, pero sin matarlo, porque muchos tangueros decían: Piazzolla va a matar al tango tradicional, porque tanto uno como otro no podían obviamente morir, sino que
ayornarse, reciclarse, pero uno vivir a expensas del otro. Y por supuesto que también muchas de las melodías de Piazzolla no llegaron al alma, ¿no? Solamente recordar ese tango que le dedica a su padre, Adiós Nonino, Vicente Nonino Piazzolla, que recorrió el mundo convirtiéndose en una especie de himno de identificación. La parte del adagio que traduce una tristeza infinita, continuando luego con una melancolía que aún terminado el tema de una manera abrupta, como él vivió la desaparición de don Vicente. Bueno, ahora sí creo que lo tenemos a Marcelo Govelo. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenos días, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan bien? Ahí sí, te escuchamos perfecto. Ahora sí. Te escuchamos perfecto. Costó un poquito, pero bueno, acá estamos. Bueno, te queremos agradecer primero el horario, porque no es habitual. La otra vez te sacamos un domingo a la noche, pero bueno, hoy nos tocó en este programa que hacemos política internacional, pero que también tenemos un segmento del programa que se llama La Cápsula del Tiempo, y qué mejor que dedicársela al querido Astor Piazzolla, que antes de ayer se cumplió un nuevo aniversario de su muerte, a los 71 años, que creo que la muerte lo encuentra en la casa, ¿no? ¿Muere en la casa? Sí, en París, estaba en París. Realmente, no, lo que lo encuentra en París, no la muerte, sino, bueno, este ataque que lo tuvo 2 años prácticamente inmovilizado, ¿no? De una agonía que fue realmente muy dura de sobrepasar, pero vos hablabas recién de política internacional y yo pienso que justamente está muy vinculado Astor a esto, porque si hay una figura que internacionalmente hace quedar bien a la cultura argentina y sobre todo a los marplatenses, por ser un ciudadano marplatense, alguien nacido acá, es Astor Piazzolla. Su figura internacional es realmente, crece día a día, te diría. Sí, digo, ¿por dónde esparció el sonido Piazzolla a nivel mundial? Nombrame algunos lugares importantes donde Astor se presentó. Mirá, lo de Astor es maravilloso porque él, nacido en Mar del Plata, muy chico, vive en Nueva York, después vuelve a Mar del Plata. En Mar del Plata se enamora del tango, comienza realmente a enamorarse del tango, si bien él ya tenía desde muy chico, el padre le había comprado un bandoneón en Nueva York, pero él no gustaba del tango hasta que se enamora escuchando acá en el U6 al Sixteto del Vino Bardaro, y empieza a ver las orquestas que venían acá en verano. Después se va a Buenos Aires, y fue el primer, después de Gardel, obviamente por las películas, pero en otra época y de otra manera, la primera figura internacional del tango. No te olvides que él, en la década del 70, se muda a Italia, graba en el año, justamente, ¿sabes que se cumplen también este año 50 años de la grabación de Libertango? El primer gran éxito grabado en Milán, en la ciudad de Milán, con músicos italianos. Y bueno, ese tema, que hoy es uno de los más versionados, junto con Adiós Nonino, que vos nombrabas, ha sido un ariete para ingresar primero en lo que es las radios y la televisión europeas. Después, vos me preguntás dónde tocó prácticamente en todo el mundo. Se hace en los 80 ya, en los 80, un artista internacional tocando en un montón de festivales de jazz. Él desde muy joven, o sea, ya en el año 1965, hay una gira importante donde él toca en Estados Unidos por primera vez con su quinteto, si bien él había estado en Estados Unidos varias veces, pero él ha tocado desde el Carnegie Hall a los lugares, a los festivales de jazz más importantes, compartiendo, qué sé yo, escenarios en festivales junto a Miles Davis o a B.B. King, ¿me entendés? O sea, y otros músicos de jazz. Ha tocado en Francia, en Tokio, en Inglaterra. O sea, bueno, ha sido realmente el más internacional de nuestros músicos y reverenciado por músicos de todas las extracciones estilísticas.
músicos de jazz lo veneran, músicos de la llamada música clásica, música más del clásico contemporáneo, músicos de rock lo adoran, o sea, es una figura internacional y multiestilística, ¿no? Que ha hecho realmente un verdadero crossover desde músicos que me he cruzado por mi carrera, desde músicos, qué sé yo, John Lord, ¿no?, de Deep Purple, o el guitarrista de Genesis, o Mick Jagger de los Rolling Stones, son fanáticos, o a Aldi Meola, con el cual le he hecho una nota al guitarrista de Return to Forever, que bueno, de hecho iba a ser un disco junto a Astor. Lamentablemente justo Astor tuvo su ataque, ¿no? Hay que decir que no solamente Piazzolla se destaca como un gran compositor, sino también que fue un gran instrumentista y un gran director, ¿no? Tal cual. Tiene esa, yo siempre digo, el triple genio, porque aparte de ser un compositor maravilloso, único, con miles, estamos hablando de miles de composiciones, ya como instrumentista era un genio, o sea, su forma de tocar el bandoneón es única, y encima es un gran arreglador y un gran director, ¿no? O sea que tiene todo, tiene todos los medios, es 3 veces genio, no solo una, 3 veces genio. Sí, sobre todo también, ¿no?, donde incorpora instrumentos que jamás se habían incorporado en la música del tango, ¿no? Porque el tango tradicional era el bandoneón y la guitarra, pero él incorpora instrumentos de viento, instrumentos de percusión. Es un innovador total. Sí, no solo en la instrumentación, bueno, la gran innovación cuando él vuelve de París en el año 55 y crea el porque antes del quinteto no nos tenemos que olvidar lo que fue el Octeto Buenos Aires, el OVA. El Octeto Buenos Aires fue el primer gran mojón en lo que fue, o sea, de la orquesta típica se pasa a una orquesta más reducida, pero con la incorporación de la guitarra eléctrica, que era algo que hoy lo tenemos muy acostumbrado. Las distintas formaciones que él tuvo, primero el Octeto Buenos Aires en el 55, después en el 59-60 el quinteto, donde reduce esta formación, y también él quería poner al principio vibráfono, que era algo que había trabajado en Estados Unidos esos 2 años que estuvo, que hay una película inclusive se llama Los años del tiburón, que fue una experiencia fallida, pero le trajo justamente instancias de ver lo que era el quinteto de Miles Davis y su amistad con Dizzy Gillespie y Quincy Jones. Él viene con la idea de hacer algo más reducido todavía, pero con más elaboración en cuanto al contrapunto de cada uno de los instrumentos, y arma el quinteto clásico, ¿no? Con el que graba Dios Nonino, con el que graba un montón de obras en la década del 60, que va a ser como el canon de su carrera, pero después te va a venir con una operita, te va a venir con un noneto donde incorpora batería, después va a tener en los 70 un octeto eléctrico, él lo llamaba electrónico, con músicos jóvenes, donde directamente es donde más se emparenta con el jazz rock, y siempre sus composiciones y su visión de avanzada estuvo realmente adelantada a los años, y yo pienso que eso es lo que lo hace tan vigente y eterno, ¿no? Bueno, obviamente me gustaría que cerraras con una reflexión final sobre lo que ha sido y es Astor Piazzolla. Creo que también Mar del Plata debe hablar más de Piazzolla, tenemos que tenerlo más incorporado como un ícono de la cultura marplatense, como uno de los representantes directos de la ciudad. Y bueno, y te voy a pedir que presentes el tema que vamos a escuchar. Seguramente vos le vas a dar un contexto. Vamos a cerrar con esta nota con Fuga y Misterio, un tema que lo popularizó Bernardo Neustadt, ¿no?, en el programa Tiempo Nuevo, que bueno, se podrá coincidir o no ideológicamente con Bernardo, pero Bernardo fue un visionario, ¿no?, con ese tema, porque fue un clásico después de la televisión argentina. Y nada más ni nada menos tenía un tema de Astor Piazzolla, ¿no?
Era muy fanático, el señor Neustadt era muy fanático de Astor, como hubo varias gente, de todas las extracciones políticas, de todo, como hay de todo el mundo, donde que lo admiran, y de toda extracción musical, porque ya te digo, desde guitarristas de heavy metal, a músicos de jazz, a músicos de formación clásica, a bailarines, gente de ballet que utiliza su música. Bueno, ese internacional es total. Yo lo que vos decías, yo pienso que Mar del Plata todavía está en deuda, se ha hecho mucho en comparación a lo que fueron otras décadas, pero si vos pensás, tenemos, bueno, sí, el Auditorium tiene su principal escenario con el nombre, tenemos el aeropuerto. El aeropuerto es muy importante, tenemos acá frente donde estoy en este momento, justamente en la Plaza del Milenio, esta hermosa escultura de Astor, pero hay que hacer mucho más, hay que hacer mucho más por Astor, porque es nuestra identidad cultural, es un hombre que siempre, aparte, era un genio, pero no le regalaron nada, estudió mucho, trabajó mucho, él salía de trabajar cuando estaba en los 40 en la orquesta de Aníbal Troilo, y se iba a estudiar con Ginastera, uno de los grandes músicos argentinos, o sea, no es que nada, hay un esfuerzo, ahora que se habla tanto en cuanto al fútbol, y que me parece muy bien, no sé si yo, el Dibu es bárbaro, y también es un tipo que se esfuerza y laburo, es un gran ejemplo, y Astor lo era lo mismo en la música también, porque le puso mucho laburo, mucho estudio, eso hay que ponerlo muy pendiente, y es una figura que nos representa, yo pienso que está muy olvidado sobre todo por los estamentos por ahí, que podrían hacer más por él en la ciudad. Pero con respecto a lo que vos me decís de Fuga y Misterio, y es un tema central, porque vos fíjate que ese es un tema que vos sabés, curiosamente, él estuvo muchos años trabajándolo, estuvo como 10 años trabajando, tenía ese leitmotiv, y ahí muestra algo, porque él utiliza Fuga y Misterio para nada más y nada menos que su operita María de Buenos Aires. Es uno de los temas centrales de la ópera María de Buenos Aires del año 68. Y es un tema donde se ve una de las grandes influencias de su música, porque si vos decantás, tenés la música de Astor que tiene como base central el tango, pero tiene el jazz y la música clásica, y sobre todo dentro de la música clásica, que fue su primer amor por la música, Bach, el barroco. Y es una fuga, por eso se llama Fuga y Misterio. Es una fuga, tiene toques que uno, si no es un musicólogo, no lo sabe, pero tiene esa cuestión musical. O sea que es muy importante, ¿no? Es muy importante, es un tema capital dentro de lo que fue su composición. Marcelo, te quiero dar las gracias, te quiero mandar un abrazo grande a la distancia, y la verdad que te admiro mucho, y además de todo esto, no me equivoqué al buscar a la persona elegida, sos el elegido, como el título de la película, porque sos... tenés autoridad y te sobra para poder hablar de este maestro que fue Astor Piazzolla. Así que yo te quiero agradecer esta evocación de Astor, el artículo que has escrito esta semana también en un portal de noticias. Así que bueno, gracias por estar y haciéndole el aguante al maestro para que todo esto no quede en el olvido. Tenemos que hablar más de Piazzolla, tenemos que difundirlo más y tenemos que homenajearlo más seguido. Sí, es así. Muchas gracias. Hay que tenerlo siempre presente. Déjame pasar un pequeño chivo. Sí. Somos todos hermanos de la radio Mar del Plata. Hace 10 años que vengo haciendo La Hora de Astor. Es un programa que va los miércoles a las 21 horas por una radio amiga, Radio Brisas, que pasamos una hora de Astor desde hace 10 años poniendo toda su obra, o sea que eso era lo que él más quería, que su obra esté siempre presente, y gracias a vos por recordarlo y gracias por hacer lo que haces, y es muy importante que todos los marplatenses seamos conscientes de la importancia que tendría todo lo que piensan de una forma que me parece bárbara, más que tiene que ver con lo económico, el turismo, sería un referente fundamental para la ciudad, darle más bolilla a todo nivel a la figura de Astor Piazzolla, que nos representa también en todo el mundo. Marcelo Bovero, muchas gracias, te mando un abrazo grande y te felicito por el premio, por el Martín Fierro que te ganaste en la ceremonia de los Martín Fierro del interior. Así que en buena hora. Te felicito, gracias.
Muy bien, Marcelo Bovelo, diálogo exclusivo con este periodista, escritor que ha escrito y habla tanto sobre Astor Piazzolla. Qué mejor que irnos a la pausa con Fuga y Misterio. Astor Piazzolla.